La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Tome su Biblia y acompáñeme al libro de Romanos, capítulo número 12. Romanos, el capítulo número 12. El versículo número 2, y retomamos esta enseñanza de esta semana que se titula Renovando mi mente. Poder entender, poder apreciar la necesidad, hermano, urgente de que el creyente no siga pensando lo que pensaba hasta antes de conocer al Señor. Versículo 2, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. No os conforméis a este siglo, no te conformes, no estés de acuerdo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia está diciendo que si no renovamos nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, no vamos a entender que la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena. Claro, pero si nosotros no trascendemos de la mentalidad humana a la mentalidad bíblica, no vamos a poder entender lo que está pasando en nuestra vida. No lo vamos a entender y no lo vamos a aceptar. ¿Sabe por qué hay tantas personas inconformes en la vida cristiana, en la iglesia cristiana? ¿Sabe por qué hay tanta gente percibiendo injusticia de parte de Dios y de parte de los hombres? Y se dicen cristianos porque no han renovado su mente. No han renovado su mente. Para ellos la justicia sigue siendo la justicia que ellos aprecian como justicia. No, de pronto no me expliqué bien. Para muchos cristianos que no han renovado su mente frente a lo que es, frente a la diferencia que hay entre la justicia de Dios y la justicia del hombre, establece para ellos que Dios es injusto y que la vida es injusta. Haciéndolos así, no importa si van a una iglesia cristiana, haciéndolos semejantes a los paganos. Escuche eso, semejantes a los paganos. ¿Por qué? Porque como no ha renovado su mente en cuanto al conocimiento de la justicia de Dios, sigue pensando que la justicia es según lo que él piensa, lo que ella piensa, lo que él concibe como justicia. No ha ido a los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo para renovar su concepto de lo que es la justicia. No ha ido allá, no ha renovado su mente con relación a la justicia. Entonces esa persona sigue diciendo: no es justo que la misma persona me pida tantas veces, no es justo que yo tenga que agachar la cabeza ante una autoridad injusta, no es justo que yo tenga que guardar silencio ante la ignorancia de mi marido, no es justo que yo tenga que guardar silencio ante el mal genio de mi mujer, no es justo que yo tenga que obedecer a un padre irresponsable, a un padre que no es como yo quiero. Y de esa manera lo que el cristiano está haciendo es tratar de cambiar en su vida la Biblia, tratar de vivir a la manera humana, en el pensamiento humano. Yo no sé si usted conoce personas que viven diciendo que no es justo aquello, que no es justo lo otro. Cuando la persona se llena de tanto argumento, mi hermano, mi hermana, cuando la persona se llena de tanto argumento para decir que no es justo esto, que no es justo aquello, cuando en Dios no hay injusticia, dije que en Dios no hay injusticia,
¿Sabe qué le digo yo? ¿Sabe qué le digo yo? Yo le digo esto. ¿Y qué tal, mi hermano, mi hermana? ¿Qué consideras tú que sea justo? ¿Te parece justo que el que estaba en el cielo tranquilo, lleno de santidad, lleno de gloria, lleno de honor, alabado por los ángeles, exaltado por toda la creación, se haya despojado de su grandeza, haya venido a la tierra, haya tomado un cuerpo de hombre y humillado en un cuerpo de hombre, se humilló de nuevo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que luego de todo eso hicieron sobre él juicios y misericordia? ¿Te parece justo eso? ¿Te parece justo que el justo haya muerto por ti que eres un pecador? ¿Que él haya pagado la deuda que tú tenías y que él no te llevó a tener? ¿Te parece justo? ¿Te parece justo que el más limpio de todos, el más justo de todos, haya tenido que pagar como el más vil de los pecadores? ¿Ah? Y entonces ahí sí dice, no, lo que yo digo es que, pues que no es justo, que no es su justicia, no es mi justicia. Renueve la mente, hermano, porque de otra manera viviríamos como los paganos, considerando injusto lo que a nosotros no nos parece, o tal vez lo que a nosotros no nos gusta. Porque siempre, escuche, a nivel del alma, aprenda esto, a nivel del alma, el alma siempre va a concebir como injusto aquello que la incomode, aquello que la saque de su comodidad, de su placentero estado. El alma va a decir, no es justo. Y si no renovamos nuestra mente, nos vamos a quedar así, con una percepción de injusticia por todo y para todo. Impresionante, hermano. Y nosotros hacíamos como laboratorios, ¿no? Hacíamos como ejercicios. Claro, una persona perdiendo tiempo, una persona que mantenía yendo al tarrito con agua, a tomar agua, y allí se paraba 4, 5, 7 minutos, y lo hacía durante 4 veces, 5 veces al día, y no se le decía nada. Y al final del mes se le decía, te queremos dar eso tiene un nombre, una bonificación. Queremos bonificarte, te queremos dar una bonificación por tu trabajo, Ah, sí, y él se ponía contento. Ay, gracias. ¿Te parece justo que te demos esta bonificación? Sí, claro, yo me he esforzado. Y ya le teníamos la cuentica de que en el mes estaba perdiendo como 15, 17 horas. Pero le parecía justo. ¿Sabe por qué? Porque al alma le agradaba eso. Al alma le satisfacía el que lo recompensaran, aunque fuera un mal trabajador. Pero entonces se le decía, sí, me parece justo. Listo, entonces se abría el sobre, y cuando se sacaba del sobre, ay, no es una bonificación, no era para usted, es una reconvención, y se le va a bajar el sueldo, porque usted perdió tanto tiempo en el tarro del agua, perdió tanto tiempo en tal cosa, y todo esto sumó tantas horas, se le está descontando esas horas de su sueldo. ¿Le parece justo? No, ¿cómo se le ocurre? Ahí sí no, porque todo lo que no le guste al alma, inmediatamente lo va a considerar como injusto, aunque sea correcto. Entonces, el cristiano que no renueva sus pensamientos, ese cristiano es el que corre con todos aquellos. Oiga, y sí que ha existido en la vida cristiana y en la historia de la iglesia cristiana ministros que se rebelaron y encontraron quién se rebelaran con ellos, hablando de una supuesta injusticia de sus autoridades, y mucha gente con ellos, sí, que qué pecado, que uy, no, que qué injusticia, y empezar a hablar mal y a expresarse con grosería, porque el que estaba ahí al frente percibía injusto algo, y nadie se ponía a mirar que el tipo estaba en pecado, que no trabajaba, que se la pasaba haciendo cualquier otra cosa menos
menos cuidar la iglesia y una cantidad de cosas más. Pero la percepción del ser humano en una mente sin renovar lo llevaba a decir, sí, qué injusticia. Y nos vamos con el ministro, pobrecito el ministro, pobrecito. Hermano, Dios no tiene hijos ni víctimas, ni derrotados, ni vencidos, acuérdese de eso. Cuando usted le vaya a decir a un cristiano pobrecito, acuérdese que si usted lo hace un pobrecito, no es un hijo de Dios. Porque Dios no tiene, se lo voy a repetir, Dios no tiene hijos ni víctimas, ni derrotados, ni vencidos. Una sola víctima entregó el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, y fue al Señor Jesús en la cruz. Una sola víctima tuvo como hijo nuestro Padre Celestial, sobre el cual hizo juicios y misericordia. Se llama el Señor Jesucristo. Para que de ahí en adelante usted y yo, todos nosotros, seamos conocidos como más que vencedores. Entonces no le crea a esas personas, hermano, que por falta de renovar su mente de acuerdo a lo que es la palabra, de acuerdo a lo que dice la Biblia, empieza a decir que no es justo, que no es justo, que no es justo, que no, que lo trataron mal, que no es justo esto, que no es justo aquello. Entonces estamos en el reino de ¿qué? ¿Usted en qué reino está? ¿Qué reino le fue entregado gratuitamente? ¿El reino de Dios o el reino del diablo? ¿Cuál? Ah, y los derechos que trae el reino de Dios también le pertenecen. Ah, pero entonces todo lo que me vaya bien lo considero justo. Pero cuando viene la reprensión de Dios, cuando viene la disciplina de Dios, mi mente, falta de renovación, lo rechaza y dice, no, esto no es de Dios, esto no es de Dios. ¿Pero por qué? Si el que te exaltó también te quiere perfeccionar y por eso te quiere disciplinar, y si nos ponemos de terco, entonces hasta vara nos quiere dar. Claro, eso lo dice Hebreos. Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Ah, pero entonces, como la mente está sin renovar, no, eso no es de Dios. No, olvídese, es que un tipo como yo, no, hermano. Mire, personajes que no renovaron su mente. Salomón, vaya conmigo al primer libro de los reyes. Salomón. No, Salomón no, el hijo de Salomón, Roboán. Primer libro de los reyes, capítulo número 12. Vamos a leer desde el versículo número 1. Léalo conmigo, por favor, desde el versículo número 1. Roboán fue a Siquén. No vamos a hablar de ¿cómo le dije yo ahora? Salomón, sino de su hijo. Roboán fue a Siquén, porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Cuál era la situación? La situación es que, aunque Salomón pidió sabiduría y le fue dada la sabiduría, resulta que al final él no supo controlar su poder. Al final él no supo cómo enfocar su poder sobre la gente de Israel. Tomó de otros pueblos y los hizo esclavos, pero también tomó del mismo Israel, del pueblo de Israel, tomó hombres y los metió en poco menos que una esclavitud. Les pagaba así, pero los sometía a largas jornadas de trabajo y le ponía capataces que los golpearan si no trabajaban. Y el pueblo de Israel, cuando muere Salomón, entonces viene Jeroboam y se une con ellos y les dice: no, este tipo que se murió, el rey Salomón, era un esclavista, era un tipo terrible. Vamos a pedirle a su hijo que afloje esa carga que tenía sobre nosotros,
que no nos ponga a trabajar todo lo duro que nos ponía a trabajar el papá. Y en este caso, Roboam tenía que haber renovado su mente, no seguir pensando como el papá. Tendría que haberse parado a mirar cuál era el panorama que había dejado su papá, cuál era el estado en que había dejado el rey Salomón un pueblo, el pueblo de Israel. No, él no hizo eso. Aquí todo lo que tenía que hacer Roboam era renovar su pensamiento, su mente. Dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos, no hay problema, te vamos a seguir sirviendo, pero no en esa situación tan difícil, no bajo ese yugo tan fuerte. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejan vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, siervo, servidor, si tú lo sirvieres, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Oiga, qué fórmula tan poderosa, hermano, para una persona que esté en autoridad. Sírveles a ellos y ellos te servirán a ti. Aprenda eso, ¿sí? Es un principio bíblico poderoso. Sírveles. Cuando hay un jefe, cuando hay un patrón que sirve a sus trabajadores, los trabajadores le sirven con una alegría, hermano, con un gozo, pero porque él, el jefe, se esfuerza por ellos y busca siempre alivianarles la carga. Eso fue lo que, mire que los ancianos, siendo ancianos, tenían una visual, lo que llaman la cosmovisión, la tenían clara. No, este tipo, usted como hijo tiene que renovar su mente, porque Salomón, su papá, los trató muy duro. Cambie de pensamiento. No siga pensando lo que su papá pensaba, que era a punta de obligarlos a látigo y poniéndoles jornadas tan largas que muchos de ellos trabajaban 18 horas al día. ¿Qué dijo ese muchacho? Y ellos te servirán para siempre. Versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes, como están llenos de ímpetu, como las hormonas le oprimen el cerebro, ellos quieren grandeza, quieren poder, quieren demostrar cosas grandes. Entonces, claro, mire el consejo que le dan. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Qué linda respuesta. Una mente bloqueada, una mente retrógrada, una mente esclavista, no se renovó en cuanto a la situación. Una cosa muy importante, y esta nos sirve para ver: no todos los tiempos son iguales, hermano. Escuche, no todos los tiempos son iguales. Una cosa muy importante que tiene que hacer el hombre de Dios y la mujer de Dios, todos nosotros. Aquí no hay cuestión de funciones, no. Todos nosotros, una cosa de la que tenemos que estar muy, pero muy pendientes, es poder darnos cuenta de cuándo cambia los tiempos. Porque con cada tiempo Dios va trayendo un cambio. Sí, y no es precisamente el Evangelio. El Evangelio fue, es y será siempre el mismo. Pero yo le estoy diciendo, hay que renovar la mente de acuerdo a los tiempos que se van dando.
En otro tiempo no podíamos evangelizar de otra manera sino yendo hasta los corregimientos, subiendo a las montañas. Nosotros nos íbamos por las montañas de la Unión Valle del Cauca a unos caseritos, corregimientos. Caminábamos y caminábamos y llevábamos la palabra por allá. Hoy en día, hermano, ¿dónde no hay un televisor y dónde no hay un radio? Hoy en día se puede evangelizar a través de un medio de comunicación. Y si usted no los usa es porque no tiene dinero o porque no ha cambiado la mentalidad. Por una de esas dos cosas. Otra cosa, durante años se vino evangelizando de la misma manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acepte al Señor Jesucristo. Haga conmigo una oración de fe. Pero el tiempo cambió, escúcheme, y la iglesia no cambió. La gente cambió y la iglesia no cambió. La percepción de la humanidad cambió con relación a la doctrina, a la religión, y la iglesia siguió pensando igual. Y cuando el Señor me guía, cuando el Señor me habla en la Unión Valle y me dice, no me presentes así, le estás pidiendo a la gente que cambie de religión y ellos no lo van a hacer. Claro, uno llega diciendo, mire, acepte al Señor Jesucristo. Y por ahí mismo le decía, esa religión católica suya no sirve para nada. Eso está lleno de demonios, es así. Le estaba pidiendo cambie de religión. Ellos no estaban dispuestos a cambiar de religión. Y nosotros no estábamos dispuestos a cambiar de pensamientos, de mente. Cuando yo le dije al Señor, Señor, ¿y cómo hago? No. Préstales un servicio. Préstales un servicio. La gente necesita que alguien le ayude, que alguien le preste un servicio. Y es ahí donde entonces el Señor me dio la idea de ir por las casas diciéndole, venimos llevando a cabo una jornada de oración por las familias. ¿Tiene usted algún motivo para que nosotros le ayudemos a orar? ¿Tiene usted algún motivo de oración? ¿Necesita empleo un hijo? ¿Necesita salud su esposo, usted? No, hermano. Apagaban el televisor, éntrese. Y yo me iba con mi esposa y con Daniel, que estaba pequeño, y nos hacían sentar y qué felicidad. Otra cosa diferente. Pero entonces cuando llego a Cali y a Palmira, entonces reúno al grupo de evangelismo y les digo, bueno, vamos a empezar a evangelizar. Oiga, qué crisis tan horrible, hermano. Las personas más antiguas que no, hermano Héctor, ¿cómo se le ocurre? Aquí siempre se ha hecho así. ¿Cómo va a cambiar usted el evangelio? ¿Cómo va a cambiar usted el evangelismo, hermano Héctor? No se le ocurra eso. Una mente bloqueada, hermano. Aquí siempre se ha hecho así. Sí, pero no ha dado resultado. No ha funcionado. O dígame cuántas personas de las que usted a la carrera, mientras se le quemaba la olla en la cocina, le hizo hacer una oración de fe y está aquí. Dígame cuántos. Dígame, se quedaron callados. Y fue un poquitico dispendioso llevarlos. Un día les dije esto, les dije, listo, los tradicionalistas, un grupo, listo. Váyanse por esta, evangelicen esta manzana, yo me voy con otro grupo por aquí. Dentro de 3 meses vamos a ver cuántos hay en la iglesia de esta manzana y cuántos de esta. El hecho era de que casi ninguno recibía con esa forma, casi ninguno. Hicieron la oración 3 personas, ninguno quiere que lo visite. Nosotros nos demoramos mucho más. Ellos acabaron y se vinieron a parar allí a mirarnos. Y nosotros estuvimos como 1 hora y media más que ellos. Ellos acabaron rápido. Pero cuando escuchaban que la gente decía, sí, ay, gracias, apague ese televisor, ay, qué bueno, es que mire que yo tengo una necesidad, es que mire que mi marido no tiene trabajo, es que mire que mi hija está enferma, es que mire que mi nietecito tiene un problema, es que mire que, claro, cómo no, íbamos apuntando, sin sacar la Biblia, hermano, ofreciéndoles una ayuda, renovando la mente.
Ellos necesitan algo, nosotros podemos suplirle esa necesidad. ¿Sabe qué, hermano? Nadie aceptó que lo visitaran de esta manzana. De aquí fueron 16 personas que empezamos a consolidar, y de esas 16 personas, 12, 3 meses después, estaban en discipulado. ¿Cuál es la situación? Renueve su mentalidad, hola. Mire lo que dice la Biblia. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que Dios le está ofreciendo a la humanidad la oportunidad de ser salvos, gratis. Nunca me dice la Biblia que vaya y le diga: buenas, ¿cómo está? ¿Usted no está aburrida de adorar ídolos? Sepa que esos son demonios y que usted se va a ir para el infierno si no acepta hoy al Señor Jesucristo. En ninguna parte a mí la Biblia me dice eso. Pero como eso era lo que se venía desde hace 50 años, entonces la gente aferrado a la... Note esto, hermano. Las personas se aferran a un diseño, a una forma de vivir. Sí, y ahí se pegan. Ese chistecito que anda por ahí, eso fue verdad. Ese chiste de que alguien se casaron, una pareja se casó, y cuando fueron a comer pez, entonces ella le cortó la cola y le cortó la cabeza. Y él le dijo: ay, a mí me gusta la cabeza. No, yo boté eso porque la cabeza es mala y la cola es mala. ¿Cómo que mala? Yo no entiendo. Sí, mi abuela y mi mamá siempre le han cortado la cabeza y la cola. Y al final, cuando le fueron a averiguar a la mamá, dijo: no, yo no sé, mi mamá, o sea la abuela, siempre lo hacía. Y le preguntaron a la abuela y la abuela dijo: sencillo, lo que pasa es que la sartén que yo tenía era muy pequeña y no me cabía el pez entero, entonces le tenía que cortar la cola y la cabeza, y ya lo habían hecho un símbolo religioso de que era pecado comerse el pez con... Eso es verdad, hermano, eso es verdad. Alguien se aferra a una tradición, alguien se aferra a una forma de hacer las cosas, y nadie, se pone que nadie lo puede sacar de ahí, hermano, nadie. No, aferrado a eso, es que es así, lo demás es del diablo, lo demás no sirve, lo demás, no. Yo creo, hermano, que el Señor nos ha mostrado y nos muestra que el mundo es cambiante. El Evangelio es el mismo, pero el mundo es cambiante, y la forma de presentar el Evangelio tiene que ir siempre, oiga, renovándose, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al lugar, de acuerdo al día. Yo recuerdo, hermano, que en una campaña de oración por las familias, donde se terminaba con una escuela para padres, yo recuerdo que llegaron 237 personas nuevas en un auditorio de 1530 más o menos. Llegaron 237 personas nuevas. De esas 237, junto con el resto del auditorio, se le habló de los problemas en la familia, se le habló de los problemas en la crianza de los hijos, se le habló de todas esas cosas. Y cuando ellos ya estaban así, dándose cuenta que era verdad lo que estábamos diciendo, entonces le dijimos: la Biblia es lo único, es el único libro que tiene el tratado completo sobre cómo vivir bien en pareja y cómo criar bien los hijos. Y arrancamos de ahí. Todos aceptaron la primera semilla, la segunda semilla, pero algunos desertaron. Escuche, algunos desertaron después de la tercera semilla, la cuarta semilla, ya no quisieron venir a la congregación. Pero déjeme decirle que de esos 237 personas, para mí es un número muy alto, 106 personas entraron al discipulado nivel 1 y se quedaron. Y nunca se les dijo: haga la oración de fe. Y para mucha gente es un pecado esto que estoy diciendo, hermano, porque no ha renovado la mente, porque piensan que la oración de fe es mágica, que si no se hace, no, no, hermano, no. Quiero decirle una cosa: yo nunca hice la oración de fe, y cuando la hice yo estaba más convertido que nada, porque alguien me dijo: ¿y usted cuándo hizo la oración? Le dije: yo nunca he hecho la oración de fe, y ya estaba en la iglesia, y ya estaba hace rato. Yo nunca hice la oración de fe, y ya le lloraba al Señor a moco tendido en las madrugadas, en las noches. Ya me sentía
una persona nueva, había dejado las porquerías, el pecado, y nunca hice la oración de fe. Y cuando yo dije eso, con varios meses allí en la iglesia, uy, no, hermano Héctor, usted tiene que hacerla, usted no ha nacido de nuevo. ¿Ja? ¿Qué sabe usted? Le dije yo. Yo nací de nuevo antes de llegar a esta iglesia. Pero la mente, hermano, lo hace bloquear a uno, lo hace encasillar a uno en cosas que el hombre se inventó, que el hombre enseñó, que el hombre diseñó, y que ahora entonces hace que el evangelio sea estrecho según al pensamiento del hombre y no de Dios. Mire a alguien que no fue capaz de trascender en los tiempos de Dios. Mire a alguien. Este hombre se llama Pedro. Hechos capítulo 10. El Señor Jesucristo dijo, bueno, Pedro, el gran Pedro, lo voy a usar. Voy a usarlo para que vaya a los gentiles y gane almas de entre los gentiles para el evangelio. Y para asegurarse de que Pedro entendiera, se le presentó Dios mismo. Se le presentó el mismo Señor Jesucristo para decirle, Pedro, vamos a cambiar las cosas. Pedro, lo que has venido escuchando desde niño, lo vamos a cambiar. Quiero traer un nuevo tiempo, un nuevo mover, una nueva forma. Y voy a admitir a los que no son judíos en esta salvación. Los voy a admitir. Entonces dice el versículo número 9, Hechos capítulo 10. Versículo 9, léalo conmigo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Sabe cuál es la hora sexta? El mediodía, las 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro, que identificó a Dios, le dijo, Señor. Entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Qué le dijo Pedro al mismo Dios? ¿Qué le dijo? No, yo no voy a cambiar mi religión. Yo no voy a cambiar la forma en que hago las cosas. Siempre las he hecho así y yo no las voy a cambiar. No. Señor, no. ¿Y usted cree que Pedro fue el único? Mire, en la iglesia actualmente hay descendientes de Pedro. Pueden estar viendo que la Biblia dice eso, pero como ellos aprendieron de otra manera, su mente cuadriculada les prohíbe renovarse. Y le dicen al mismo Dios, le dicen no, no acepto eso. No lo acepto. Porque les queda difícil renovar su mente, cambiar de pensamiento. Aunque la Biblia se lo esté diciendo, es más, aunque Dios se lo esté diciendo. Mírelo, a Pedro no se lo estaba diciendo otro apóstol, a Pedro no se lo estaba diciendo un discípulo, un profeta, a Pedro no se lo estaba diciendo alguien de la iglesia, un pastor. A Pedro se lo dijo directamente el Señor. Pedro, no más discriminación con los gentiles. Ya. Esto es para ellos también. Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Dijo el Señor, bueno, no me entendió. Segunda escena, hagamos que él no dijo nada. Voy a volver a tratar, voy a hacer de cuenta que no le he dicho nada.
Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces le dijo Pedro, y Pedro le dijo, Señor, no. Yo no acostumbro a hacer eso. Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Así de sencillo. Qué pena. Pero lo que yo aprendí no lo voy a cambiar jamás. Y de hecho yo pienso que si no hubiera sido por los resultados, muchas personas allá en el lugar de donde vine algún día, se hubieran quedado en ese pensamiento. No, es que descubrimos algunos hermanos de los grupos de evangelismo que seguían evangelizando a la manera usual, a la manera clásica. Muy buenas tardes. Venimos compartiéndole del Señor Jesucristo, porque de tal manera, ¡ay, evangélicos! Esos quieren que cambiemos de religión. Yo a María no la dejo, a la Virgencita no la dejo. Porque como llegábamos era eso, a hacerles cambiar de pensamiento y a decirles que María no. Uy, yo no sé por qué estos evangélicos no quieren la Virgencita, decían. Se quedaron así y los descubrimos. Bueno, así se quedó Pedro. ¿Y sabe qué pasó? Dios lo reemplazó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el que no cambia de pensamiento? ¿Qué pasa con el que no renueva su mente? Dios lo cambia, lo reemplaza. Lo reemplaza. Lo reemplaza por otro. Estas cosas, hermano, hay que entenderlas muy bien, porque hoy en día en nada se parece al tiempo de ahora 30 años, donde se creía lo que un ministro decía y no nos molestábamos en escudriñar la palabra a ver si era cierto lo que se nos estaba predicando. No, lo dijo el pastor, está bien. Lo dijo el pastor, claro. El siervo de Dios, el hombre de Dios, el ángel de la iglesia. Pero resulta que si era ignorante y no había estudiado, le estaba diciendo una mentira y le estaba cuadriculando la mente. Y se quedaban con esa creencia y nadie los sacaba de ahí. No. Fue tan así que de alguna manera el poder del Espíritu Santo llevó a Pedro a hacer cosas, digo yo, en contra de su mente. Y cuando tuvo la oportunidad, volvió a esto. Cuando tuvo la oportunidad, volvió a repudiar a los gentiles, porque en su mente nunca hubo la renovación que el Señor Jesucristo quería. Usted lo puede ver en Gálatas. Años enteros, hermano, muchos años después, cuando tuvo la oportunidad de volver a su mentalidad, volvió otra vez. Gálatas capítulo número 2. El versículo número 11, Gálatas 2:11. Léalo conmigo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Quién era de condenar? Pedro. ¿Quién era de condenar? El apóstol Pedro, el hombre de fe, el que caminó sobre las aguas. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero esto no lo hacía por su propia voluntad. Él estaba en contra de su pensamiento, de lo que tenía en su mente. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahí está. Nunca se renovó. Mire, hermano Pablo que era
tan radical, hermano, en la ley de Moisés, en la ley de Israel. Y el Señor solamente se le presentó una sola vez y le dijo: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: ¿quién es el Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Inmediatamente Saulo de Tarso, semejante hombre de un carácter tan impresionante y de un temperamento terrible, inmediatamente se humilló y renovó su mente, hermano, de la manera más impresionante. Lo que usted me diga, Señor, solo cuéntame, solo dígame lo que hay que hacer, yo lo hago. Pedro no. Dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación igual a hipocresía, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque Pedro no había renovado su mente, porque Pedro todavía era judío dentro de su mente, todavía era judaizante, todavía en su mente estaba muy aferrado a los principios de la ley de Moisés. Y no había podido creer a lo que le enseñó el Señor Jesucristo, no había podido, no. Y nosotros corremos ese riesgo, hermano. La persona que fue menospreciada allá afuera, póngale atención a esto, la persona que fue menospreciada allá afuera, la persona que fue rechazada, la persona que recibió un maltrato, un menosprecio de su papá, qué difícil es para que renueve su mente y llegue a creer que el Dios de los cielos es su Padre y que tiene todo lo mejor para él o para ella, y que le tiene un ministerio y que quiere darle poder para que en su nombre, en el nombre de Jesús, haga proezas, realice milagros, sanidades. Sí que es difícil, hermano, porque ese creyente, ese cristiano, no renueva sus pensamientos, no renueva su mente, porque le da miedo del qué dirán. Y le estoy hablando de cosas que yo he sentido. Le da miedo del qué dirán, y si va y fallo, y si va y no pasa nada, qué vergüenza, qué dirán de mí. Una mentalidad, hermano, tan terrible, tan humana, porque cuando uno renueva la mente, uno dice: no, a mí la Biblia me dice que vaya y eche fuera demonios, que limpie leprosos, que resucite muertos. Yo no sé, a mí me mandaron, yo lo hago. Si pasa o no pasa nada, no es mi responsabilidad. Yo lo hago, yo voy con fe y obedezco. Eso es una mente renovada. Pero la mentalidad antigua dice: no, ¿cómo así? No. Si Dios lo quiere sanar, eso no se ponga usted a orar, hermano. Si Dios lo quiere sanar sin que nosotros oremos, Dios lo sana. Sí, hermano. ¿No? Pero eso no es lo que dice Dios. Pero ellos, por el temor, entonces sacan ese cuento, sacan ese argumento por su mente bloqueada allí. Y esas personas que no se renuevan hasta llegar a creer en cosas que son imposibles para el ser humano, esa persona que no renueva su mente para creer que puede ver cosas sobrenaturales, cosas maravillosas, entonces es tenida como una mente pecaminosa por Dios. Bueno, voy a dejar eso para más adelante. Lea esto conmigo, Efesios capítulo 4. Efesios el capítulo número 4, y vamos a leer desde el versículo número 17, Efesios 4, 17 en adelante. Dice la palabra:
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa la palabra vanidad en el hebreo? Hueco, vano, falso, inflado. Eso es vanidad, no tiene nada, no tiene valor. Una mente sin valor, una mente sin contenido. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, en una mente hueca, en una mente completamente vacía, sin entendimiento, sin inteligencia. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo quiero hacerle notar algo. Todo este texto, todo lo que hemos leído está encerrado en un principio básico, en un propósito básico, la mente. Lean el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo número 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí la diferencia está en la mente. Entre un cristiano y otro, todo lo que tiene que ver con la fe, todo lo que tiene que ver con la obediencia, si él es nacido de nuevo, todo depende de cómo renueva su mente. Le repito, todo depende de la forma en que está renovando su mente. Ayer les decía algo que para mí es muy impactante esto, porque yo lo viví. La persona, hermano, se aferra a una justificación para no hacer lo bueno. Ejemplo, hermano, ¿cómo así que lo multaron? Sí, pastor, me multaron. La DIAN fue allá, me hizo un arqueo, encontró que yo estaba defraudando al gobierno, a la DIAN, y me metieron tantos millones de multa. Hermano, ¿y usted sabía eso? Pues, ¿qué le digo, pastor? Pues sí, pero es que, pues uno, ¿cómo le va a entregar todo el dinero en impuestos a la DIAN? Uy, hermano, ese nunca renovó su mente. Ese nunca pudo entender que la empresa no es de él, la empresa no es suya, la empresa no es mía, es del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Yo solamente soy un administrador, él solamente es un administrador. Y si la Biblia dice que Dios puso todas las autoridades, no hay ninguna que haya sido puesta por el diablo. Perdóneme, pero así dice la Biblia. Y cuando la persona dice, no, yo tengo que mentir, yo tengo que esconder, yo tengo que ocultar para no pagar tanto dinero en impuestos, para no entregarle todo el dinero que queda de ganancia en esta empresa al gobierno, esa persona se está adueñando de esa empresa y está ignorando que la empresa es del mismo que estableció los impuestos. ¿Quién entiende esto? Hay gente que no lo entiende, no ha renovado su mente. Y al no haber podido renovar su mente, ellos se están defendiendo de nada y están entrando en pecado por permanecer en la misma convicción, en los mismos parámetros, en los mismos principios del mundo. No, pastor, es que a mí fulano, el contador, la contadora, a mí me dijo y me recomendó.
No, don fulano, es que si usted se pone a pagar todo lo que dice el gobierno, usted se queda sin nada. ¿Y qué? Ni la plata ni esa empresa es suya. Ahora entonces el gobierno se la quita, porque ese impuesto usted no es capaz de pagarlo, a no ser que se arrepienta y le pida cacao al dueño de la empresa, al dueño de la plata, del dinero. Hermano, esto es cuestión de renovar la mente. Señor, esta es tu empresa, sacaron otro impuesto, listo, tú me darás con qué pagar. Sí, claro. ¿Y qué voy a declarar? Absolutamente todo lo que hago, toda la verdad. Eso es una mente renovada. ¿Cuánto hay que pagar? Listo, Señor, es su empresa. He trabajado lícitamente, Señor, me he esforzado, he negociado. Es su empresa, deme con qué pagar el impuesto. Claro, papá lo manda. Pero esa gente, hermano, que anda escondiendo cosas, no ha renovado la mente. Sigue pensando que el dinero es de ellos y que lo tienen que defender, que la empresa es de ellos y que la tienen que defender, y por eso se meten en problemas, por falta de renovar la mente. En este pasaje mire cómo todo se encuadra en esto, cambio de mentalidad. De tal manera que dice que la nueva naturaleza se manifestará si se renueva el espíritu de la mente. Solo lea 3 versículos, 22, 23 y 24. Léalo conmigo. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero para poder lograr eso y entrar en la otra naturaleza, es necesario leer el 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renuévese en lo que está pensando, hermano. Deje de pensar como un hombre natural, como una mujer natural. Deje de pensar como un hombre latinoamericano. Usted ya no es latinoamericano, usted es celestial, usted es del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos todos conocemos al dueño de todo. ¿Usted lo conoce o no? Y sabemos cuál es su voluntad. Esto es parte de un estudio que el Señor me dio que se llama la cultura del reino de los cielos y la identidad del cristiano, así se llama. Esto es, porque cuando uno renueva su mente y sabe quién es el dueño de todo, uno no le da miedo. No, paguemos, no hay problema. Mire, se ha acostumbrado en las iglesias cristianas a no pagar impuestos, y no se hace lo que se tiene que hacer. En muchas iglesias cristianas no se cumplen los requisitos que hay que cumplir para que el gobierno, que hay una ley que le pide a los municipios que exonere a la iglesia cristiana del impuesto predial, lo haga. No, ellos sencillamente dicen, no, yo no tengo que ir a ninguna parte, yo no pago impuesto aquí. El gobierno dijo, sí, pero si usted cumple con unos requisitos en un tiempo adecuado, antes de una fecha. ¿Y sabe cuál es la mentalidad de la gran mayoría de las iglesias cristianas, de los ministros? Dejan pasar esa fecha, la dejan pasar. Y cuando van y preguntan a la oficina requerida, ustedes están debiendo una plata. Y empiezan los hermanos de la misma iglesia, no pague, eso después peleamos por eso. No pague. Y la iglesia cristiana se va llenando de impuestos. Y no pague. Eso, no pague. Hoy en día conozco de congregaciones de otras denominaciones que están embargadas, literalmente embargadas, porque nunca quisieron pagar. ¿No es esa la mentalidad de los abuelos? Yo conozco casas, yo conozco terrenos que nunca se les pagó el impuesto predial. Y cuando se murió el viejo, cuando se murió el dueño de todas esas cosas, ellos creyeron que tenían algo para repartir. Y vino el municipio, vino el gobierno y les dijo, qué pena, esto hace rato le pertenece al municipio porque nunca pagaron impuesto predial, así que venga para acá. Oh, ¿qué pasó? No podemos caminar en ese engaño. Tenemos que renovar nuestra mente, amén.
Analice ese texto, léalo ahí en su casa, desde el versículo 17 hasta el 24, y verá que todo radica en que usted cambie de forma de pensar. No siga pensando igual, hermano. No siga. Mire, es muy usual, no es raro, no es extraño, ni es de uno solo, que el cristiano sigue confesando cosas que se confiesan allá afuera, en el mundo. Sí, igualito. Igualito. Los mismos dichos, los mismos proverbios. Y se camina en los mismos principios que se camina allá afuera. Las mismas agorerías en los matrimonios, en las fiestas. Los mismos agüeros, las mismas prácticas. Porque no se han renovado la mente sigue allí con las costumbres del mundo. No debe ser así. Oremos. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.